Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos a Dios por eso. Quiero ponerle en contexto el hermano Wilson Polanco, que estaría representando o dirigiendo la delegación de Santo Domingo. Se le presentó un tema muy particular, muy personal, y eso le impidió estar aquí. Se han hecho algunos cambios por esa razón, y la hermana Esther Estrella, en vez de cerrar aquí, ella estará en Santiago, y con nosotros estará cerrando nuestro obispo nacional, el obispo administrativo, el reverendo Mauro Antonio Vargas. Así que en unos minutos él estará, unas horas estará con nosotros. Antes de cerrar, él le dará la conferencia final, Impacto de una iglesia con calidad y calidez. Con nosotros sí anda a nuestro hermano el reverendo Ramón Rodríguez, quien es parte de la Comisión Nacional de Intercesión, de la Red Nacional de Oración. Más adelante él estará dando algunos detalles sobre el objetivo que tiene esta red a nivel nacional. Recuerden el llamado que hizo nuestro obispo desde que inició su gestión: de vuelta al altar. Amén. Al altar, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Este asunto comienza y termina en el altar. Amén. Todo se mueve alrededor de lo que Dios hace y lo que nosotros en gran medida nos comunicamos con Él en oración. Así que nuestro hermano Ramón estará dando grandes detalles de la misión y de la visión que tiene esta Comisión Nacional, esta Red Nacional de Oración. Conmigo anda mi esposa, la pastora Wendy Mejía de Lorenzo, la que yo siempre digo donde quiera que voy, que es la mujer más bella del mundo. Gloria al Señor. Por favor, amor, ponte de pie, saluda a la iglesia, ahí está ella. Bendito sea el Señor. Dios me ha hecho feliz después que, hermano, me casé con esa mujer. Dios me ha dado el privilegio de ser su único novio y ella ser mi primera y única novia. Así que tenemos más de 20 años juntos y nos ha permitido el Señor procrear 3 hijos. Uno de 16, una de 15 y otro de 6 años. Y gracias al Señor estamos pastoreando ahí en Sabana Perdida. Estamos a su orden ahí en el distrito Sabana Perdida Sur. Y a su nombre. Así es que en esta mañana, si usted vino a aprender, a gozarse, créame que en el nombre del Señor esa será la meta. Desde ya bendecimos al Ministerio de Adoración y a todos los hermanos locales que han preparado hermosamente el orden, la logística para que este congreso se lleve a cabo tan bonito. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que abran sus Biblias y al momento de abrir sus Biblias les voy dando algunos detalles sobre la visión de este congreso en este año. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2, verso 42. Aleluya. Mientras les pido que estén de pies, bendito sea el Señor para siempre. Hechos capítulo 2, verso 42. Amén. Quien le habla a una persona que me gusta decirlo, soy pentecostal. Y estoy en un concilio que es pentecostal. Por lo tanto, a mí no me molesta que usted adore al Señor. Amén. Si tiene voz para hacerlo, te invito a que lo hagas. Si tu voz no te da y tienes mano, te invito a que lo alabes con las manos. Si tienes corazón y pie, también alábale con el corazón y los pies. Aleluya. Vamos a leer unos versos que serán parte del fundamento bíblico de estos minutos que voy a estar trabajando con ustedes. Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Amén, amados. Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos.
y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a algunos, así que dice, a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes algunos días, cada día en los clubes, en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La consecuencia de todo eso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Señor. Tú mereces toda gloria y toda honra. Tú mereces toda adoración. Tú mereces toda alabanza. Hoy, mañana y siempre. Edifica tu iglesia. Glorifica tu nombre, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Aleluya. Una iglesia con calidez. Ese es el tema de la sensibilización de esta mañana. Una iglesia con calidez. Quiero dedicarle 2 minutos primero a poner en contexto el por qué el tema y por qué el libro que anunció nuestro pastor, o los libros. Dios ha puesto en el corazón de nuestro obispo administrativo, reverendo Mauro Vargas, trabajar el tema de la expansión del reino. Expandir el reino a través de plantación de iglesias. Desde el año 1939 a la fecha del 2019 cumplimos 80 años en la República Dominicana como organización. La Iglesia de Dios cumple 80 años este año. Y la manera de celebrarlo es expandiendo el reino. Llegamos con un corazón misionero y estamos expandiendo ese corazón misionero, plantando 80 nuevas iglesias. Eso es lo que Dios ha puesto en su corazón. Y con eso estamos trabajando. Cuando Él venga ahorita más adelante les dará los detalles de cómo hemos avanzado en este tema. Pero a eso se nos surgió una pregunta. ¿Qué hacemos con las iglesias que ya están plantadas? Y a la pregunta tiene una respuesta. Hacerla crecer, revitalizarla, expandirla. Y por ello hemos trabajado todo este año un proyecto que se llama Kairos. El contenido de ese proyecto, que ya es programa, tiene 2 ejes. Plantar más iglesias y mejorar las iglesias que tenemos. En este sentido, las 2 rutas que hemos trazado están bien claras. Más iglesias y mejores iglesias. Donde no hay iglesias, plantar iglesias. Donde hay iglesias, revitalizarla y mejorarla, hacerla que crezca.
A veces decimos, yo prefiero como pastor tener 10 miembros sanos que 200 enfermos. Ni uno ni el otro. 300 miembros sanos, 500 miembros sanos, 100 miembros sanos, pero creciendo. El síntoma natural de una iglesia que no crece es su enfermedad. Las iglesias que no crecen presentan sintomatologías, patologías de enfermedad. Por lo tanto, nuestra misión y visión en este año es mejorar nuestras iglesias hasta llegar a un estado de salubridad espiritual. La ruta de más iglesias presenta el reto de colocar 80 nuevos obreros. Pero la de mejores iglesias está enfocada en diferentes etapas. La etapa en la que estamos es precisamente la de sensibilización a todos nuestros pastores y líderes a nivel nacional sobre la necesidad de impulsar un crecimiento integral de nuestras congregaciones. Para ello, estamos tomando este texto que es parte del programa de acompañamiento de la organización que se llama la Red de Multiplicación, donde lo que hacemos es un diagnóstico de cuál es la situación de nuestra iglesia. Ningún médico le receta nada hasta que no ve cuál es la presión que usted tiene, hasta que no mide cuál es el comportamiento de su hemograma, si tiene el azúcar alta, si tiene la azúcar baja, hasta que no ve cuál es el diagnóstico, el resultado de su orina, hasta que no mide su cuerpo o su masa corporal, hasta que no le hace una prueba de esfuerzo y en muchos casos hasta lo somete a una resonancia magnética. Nadie dice nada hasta que no ve un diagnóstico que le dé una idea de por dónde anda su situación. Por eso, la Red de Multiplicación nos ha provisto de este material que se llama Tómele el pulso a su iglesia. La idea es homologar el criterio de análisis de cuáles son o cuál es el estatus de salud que tiene nuestra congregación. Para ello hay 10 parámetros o 10 características identificadas. De esas 10, 5 se estarán trabajando hoy en este congreso a nivel de los talleres. Esas 5 integran el acróstico PESCA: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. PESCA. Esta herramienta se aplicará a todas las iglesias que deseen involucrarse en la visión de crecer. Por lo tanto, es imperativo que cada pastor o cada líder que representa su iglesia en este lugar lleve consigo este libro. Este libro, la oficina ha hecho el esfuerzo de imprimirlo y adaptarlo a nuestro contexto bajo el nombre del proyecto Kairos. Por lo que, a partir de lo que usted escuchará en este día, su objetivo es multiplicar lo que escuche en su congregación y su distrito. Y a su nombre. ¿Van conmigo? No es un antojo donde la oficina le pide que compre el libro. No.
Es una tarea misionológica el que usted asume al ver esta visión, entender la visión y comenzar a trabajar. Por ejemplo, en el tema de la enseñanza y educación, cada vez que enseñamos a nuestros miembros, les enseñamos a que se multipliquen, a que disipulen, o simplemente lo que hacemos es transferir conocimiento. Este modelo plantea un desafío, un cambio de paradigma, donde lo que busca es todas las operaciones de la iglesia, orientarlas hacia el crecimiento. A veces tenemos un calendario con muchas actividades. Todos los departamentos, 2, 3, 4 y hasta 5 actividades al año. Y cuando pasamos revista al año, seguimos siendo la misma cantidad de creyentes o menos. Seguimos teniendo como pastores el mismo seguimiento a las mismas gentes, con los mismos problemas. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Por eso, un análisis integral sobre la situación de la iglesia nos llevaría a una planificación, que es el segundo paso del proyecto. Por lo tanto, les animo a que cada uno de ustedes, como pastores, ya no porque el obispo administrativo, nuestro pastor regional, lo invita o lo dice, sino por un compromiso propio. Si estás trabajando bien, esto no te dañará. Al contrario, te sumará. Y si de alguna manera necesitas orientación en la visión que Dios te ha dado, esto te ayudará a enfocarla. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. En este contexto, yo quiero tomarme unos minutos para que observemos el texto que hemos leído. Y de seguro que vamos a encontrar elementos comunes en lo que acabo de decir y en la práctica de la iglesia del primer siglo. No pretendo dar una clase de eclesiología ni de iglesia crecimiento. Todo el que está aquí, Dios lo ha dotado de habilidad y capacidad para ello. Lo único que quiero es recordarte varias cosas. Número uno, recordarte qué es la iglesia, o mejor dicho, qué no es. ¿Por qué es importante saber qué es la iglesia? Porque lo que somos, de alguna medida, determina lo que hacemos. Repito, lo que somos en gran medida determina lo que hacemos. Si entendemos que la iglesia es un espacio de recreación social, pues lo que vamos a hacer es muchas actividades sociales. Si entendemos que la iglesia es un espacio comunitario, todo nuestro quehacer eclesiológico estará orientado a una vida comunitaria y nada más. En el capítulo 1 del libro de los Hechos hay una de las conversaciones finales del Señor Jesús. El texto lucano en su segundo acápite dice en el capítulo 1 que los discípulos, al finalizar Jesús sus instrucciones, le hicieron una pregunta. La pregunta fue: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y yo quiero que pensemos en esto. Hermano, usted sabe la cantidad de milagros que esa gente fue testigo delante del Señor. Usted sabe la cantidad de enseñanza profunda que esa gente recibió ante los ojos de Cristo. 3 años y medio con ellos, estando ahí con ellos.
pregunta que a mí me gustaría preguntarle a él. Usted sabe lo que usted es tener 3 años y medio de un discipulado, de un entrenamiento, de un pastorado, de un pastor con usted que lo formó, que lo ayudó, que lo orientó, y de repente él le dice: yo me tengo que ir. Se supone que la última pregunta debería consolidar un último punto de consagración en cuanto a la visión que él le dejó a él. Le repito cuál fue la pregunta. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? La pregunta invita a pensar a muchas cosas. A mí me deja que todavía estaban pensando en un poder terrenal, en asumir una agenda terrenal, una agenda donde ellos se veían como un eje importante, un eje de poder, un ejercicio de autoridad terrenal. Y a veces eso preocupa, porque teniendo el Señor a su lado y teniendo la oportunidad de hacer muchas preguntas importantes, esa pregunta al Señor le supo, lo interpretó como que todavía estaban enfocados en las cosas terrenales. La respuesta de Jesús fue importante. Hace tiempo que estoy reflexionando en un sermón que se llama Los boches de Jesús. Y a su nombre, los boches de Jesús, por ponerle un nombre dominicano. Hermano, su respuesta fue categórica. ¿Qué le dijo? A ustedes no les toca saber eso. Esa no es su agenda. Esa no es su visión. No fueron formados para eso. No fueron concebidos para eso. Como iglesia, tu agenda no está atada a lo terrenal. Como mis discípulos, su visión no debe ser de gallina mirando hacia la tierra. Si quieren poder, no es ese tipo de poder que necesitan. Van a recibir poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, en vez de hablar de autoridad local, enciérrense ahí y quédense ahí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Eso me hace entender que es importante como pastor entender la esencia de lo que tengo en la mano, la naturaleza de lo que tengo. La iglesia no es el resultado del esfuerzo humano. La iglesia no es el resultado de una agenda humana. Ay, santo eres, Señor. La iglesia es la propuesta de Dios para extender su reino. Por lo tanto, todo el que milite en ella debe estar centrado en su agenda, en su visión. Ellos preguntaron: ¿cuándo restaurará el reino de Israel? Cualquiera de nosotros puede preguntar otra cosa. Procuremos que cuando nos encontremos con nuestro Señor cara a cara en oración, como pastores y líderes, procuremos alinear nuestra visión, nuestra concepción a la agenda de Dios. Dale un aplauso al Señor. Por lo que eso me dice a mí que la iglesia, si no tiene una agenda terrenal, no es un club social, no es un club de amigos.
no es una ONG. La iglesia no es un centro de entretenimiento. Pablo nos dice dos elementos para tipificarla. Es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Eso me dice, la cabeza, en la cabeza se concentra toda la operación del cuerpo. Por lo tanto, la visión, quien manda por dónde caminar es la cabeza. Quien manda cuándo levantar la mano es la cabeza. Quien interpreta los sentimientos es la cabeza. Por lo que lo más importante para nosotros como cuerpo es estar siempre pegado a la cabeza. Aleluya. Según Pablo, la iglesia es la esposa, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por lo tanto, si la santificó, la separó del pecado, la separó de la agenda del mundo. La iglesia no corre con lo que el mundo corre. La iglesia tiene su propia agenda. La iglesia tiene su propio calendario. A veces uno se sorprende en las iglesias cuando le preguntan: pastores, Día de la Madre, ¿hay culto hoy? Pastores, Navidad, ¿hay culto hoy? La agenda de la iglesia no es la agenda del mundo. Nosotros corremos con una agenda espiritual. Eso no quiere decir que no seamos socialmente integrales, sino que no confundamos una cosa con la otra. La esencia es la esencia, y eso no se negocia. Y si no se negocia para una cosa, tampoco para la otra. En la iglesia la agenda política no cabe. La iglesia tiene su visión y no es la visión de los políticos. Aleluya. Gloria al Señor. Pedro dijo: es una comunidad sacerdotal, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades. Aleluya. Esa es la iglesia. Lo que somos en gran medida determina lo que hacemos. Cuando entiendes que eres esposa, que eres cuerpo y que eres una comunidad sacerdotal, como cuerpo se te hace fácil entender el dolor del otro. Como esposa se te hace fácil amar y representar a tu esposo. Como sacerdocio se te hace fácil servir. Aleluya. A veces queremos que nuestra iglesia crezca, pero lo más lejos que tenemos es la concepción clara de qué quiere Dios esencialmente para nosotros. Yo quiero invitarte para que en el texto que leímos descubramos las 5 funciones de una iglesia saludable. Número 1. Esta iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Proclamación, predicación. Una iglesia con calidez le da la importancia a la predicación del evangelio. Cuando digo que le da la importancia es porque valora la predicación personal y la predicación colectiva. El mensaje en un altar de una iglesia con calidez es un mensaje que sana. No es un mensaje que hiere. No es un mensaje que maltrata. Es un mensaje que da respuesta a una necesidad
acercar a la gente. Es necesario revitalizar el altar y revisar lo que predicamos. La gente con muchos problemas viene de la calle. Y la palabra de Dios está dada a la iglesia para que sea la fuente de su predicación. En la medida que la iglesia predica su palabra, ella hace su efecto. Cuando sacamos la palabra de Dios de nuestro mensaje, nos parecemos mucho a discursos motivacionales. De eso está llena las redes sociales. La iglesia con calidez necesita que se predique la palabra de Dios pura. La palabra que sana. La palabra que liberta. La palabra que te acerca a Dios. La palabra con calidez no necesariamente es lo que quiero oír. La palabra con calidez es la que necesito oír. Bendito sea el Señor para siempre. El segundo elemento es la enseñanza. Necesitamos revisar qué estamos enseñando en nuestros altares. El objetivo de una enseñanza con calidez integra las 4C. Cuando enseñamos la palabra de Dios, eso debe ser capaz de transformar nuestro conocimiento. Debemos saber quién es Dios y quién es el pecado, qué es el pecado. Debemos enseñarle a nuestra gente que podemos amar a Dios sin pecar. Debemos enseñarle la labor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra enseñanza, aparte del conocimiento, debe tener como objetivo, aleluya, una modificación en la conducta. La gente, cuando aprenda la palabra de Dios, debe incorporarla en su diario vivir, de modo tal que varíe su forma de actuar ante cualquier circunstancia. Cuando enseñamos la palabra de Dios, debe ser capaz de no solo darnos conocimiento, no solo debe darnos nuestra modificación en la conducta, sino que debe transformar nuestro carácter. La palabra de Dios es lo suficientemente efectiva, más cortante que toda espada de 2 filos, capaz de penetrar hasta partir el alma. Ella debe transformar el carácter del individuo. Y ese carácter debe producir una modificación en su forma de ser, en su conducta, de modo que le lleve a Dios a un conocimiento más profundo. No hay enseñanza efectiva si no produce una transformación en el carácter, en la conducta y en el conocimiento. Porque la gente estudia y sabe que el perdón es bíblico, pero a la hora que le toca perdonar, ay papá, y es que no es lo mismo saber que saber hacer. La enseñanza produce una transformación integral en lo que la gente debe saber, en lo que la gente debe saber hacer y en lo que la gente debe ser. Por lo tanto, cuando enseñamos la palabra de Dios de esta manera, es donde se produce la 4C, el compromiso. Cuando te encuentras con su palabra y tu carácter es transformado, tu conducta es modificada a través de su conocimiento, te comprometes a compartir con otros esa verdad. Dale un aplauso al Señor. La iglesia con calidez está orientada a servir a los demás. Yo no he venido a
a ser servido, dijo el Señor, sino a servir. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies, pues no tendrás parte conmigo. El servicio es eje fundamental, es una función vital de la iglesia. Dijo el profesor Juan Bosch, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No hay una entidad aquí en la tierra con mayor capacidad para servirle a la gente que la iglesia del Señor. Hay mucho terreno para servir, mucho campo. Las iglesias que no crecen viven encerradas en sí mismas y no tienen una vocación natural para servir. Cuando sirves, emulas en su máxima expresión el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para codearse con los grandes, Él vino para servir a los humildes. Termino con esto. Aparte del servicio, la iglesia con calidez, está llamada a vivir en comunión los unos con los otros. La gente hoy no sabe dónde viven los hermanos, mucho menos sabe cómo viven. Y todo el mundo entiende obligado a saber dónde vive todo el mundo. Todos debemos saber dónde viven todos. Todo el mundo debe preocuparse por todo el mundo. Amén. Incluyendo preocuparse por su familia, pastor. Una iglesia con comunión no tiene diferencia entre los de colores, entre los estudiados o no. Todos perseveraban juntos, unánimes, congregándose en el templo. Cuando estamos juntos, en comunión, adorar se hace natural. Ponte de pie, iglesia. Adorar se hace natural. ¿Por qué que la chispa de uno se pega en el otro? Es que el contagio de uno se transmite al otro. Cuando siempre estamos juntos, en el templo, en las casas, en las calles, cuando estamos unánimes, tu dolor es mi dolor. Y cuando te veo que sufro, oro por ti. Y cuando veo que Dios hace la obra, adoro a ese Dios. Una iglesia con calidez predica desde el altar, enseña desde su púlpito, sirve desde las calles, vive juntos, no importa el lugar, si en el templo o en las casas, y deja que la adoración sea natural, con calidad, con buena instrumentación, pero buenos hombres que la toquen, con buenos micrófonos, pero con mujeres y hombres santos que canten. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Y mientras predicamos, mientras enseñamos, mientras servimos, mientras adoramos, hay un grupo de rodillas dobladas intercediendo, orando los unos por los otros. Cuando la iglesia hace eso, su agenda no es el crecimiento. La agenda del crecimiento es de Dios. El verso 47 dice, y Dios añadía. ¿Quién añadía? Dios. ¿Lo ven? Que no es como yo hago crecer. Es como yo hago lo que Dios quiere que haga para que Él genere el crecimiento. Que el Señor le bendiga y el Señor te guarde.